Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y me gustaría saber si ya viste la serie El Agente Nocturno. Prime Video ha tenido un punto de apoyo bastante sólido en el género de espionaje, pero El Agente Nocturno de Netflix ha entrado en el juego. Eso es un cumplido, ya que si bien el mundo de la televisión de alto concepto se ha movido en gran medida hacia tramas retorcidas y comentarios culturales, hay algo divertido en simplemente ver un thriller tradicional bien hecho en 10 episodios. Cabe aclarar que nada sobre El Agente Nocturno rompe moldes, pero ese no debería ser el estándar para todas las series de transmisión. Basado en la novela de Matthew Quirk, El Agente Nocturno es un thriller basado en el personaje centrado en el agente del FBI de bajo nivel llamado Peter Sutherland, interpretado por Gabriel Bassa, que trabaja en el sótano de la Casa Blanca. ¿En qué consiste su trabajo? Pues manejando el teléfono Night Action o Acción Nocturna, un teléfono que nunca suena, pero si lo hace, sirve como la única forma segura para que un agente nocturno reciba ayuda cuando está encubierto. Entonces, una noche lo hace. Una llamada telefónica empuja a Peter a una conspiración peligrosa y de rápido movimiento que finalmente lo lleva a la oficina oval y está a cargo de proteger y creer a la mujer del otro lado del teléfono, llamada Rose, quien está interpretada por Lucienne Buchanan. Con la Casa Blanca comprometida, Rose y Peter son el centro de una historia en espiral con más y más personas atrapadas en la corriente. Juntos, su química se construye. Un poco incómodos al principio, los dos crecen para depender y confiar el uno en el otro, implícitamente, claro, lo que construye su vínculo. Dicho esto, no quiere decir que esta solo sea su historia. En la serie ves dos historias paralelas para los primeros 6 episodios de El Agente Nocturno, aparentemente dispares, en las que puedes sentir la tensión a medida de que cada una aumenta por sí solas antes de chocar entre sí. Pero el punto de las dos narrativas no es casual. En cambio, revelan las elecciones cuidadosas hechas en la configuración narrativa que se ha construido explícita y sutilmente entre sí en cada episodio. A medida que las piezas del misterio comienzan a encajar en su lugar, puedes inclinarte y apreciar cómo los escritores han trabajado para que te involucres en cada historia que se ha presentado. Y gran parte de esa inversión proviene de giros perfectamente ejecutados. El Agente Nocturno es un gran ejemplo de cómo hacer malabarismo con múltiples propósitos narrativos en un thriller de espías. Por un lado, es una historia de supervivencia al tener que mantener vivas a Rose y luego a Maddie, manteniéndote un paso por delante de las personas que intentan matarlas. Por otro lado, es un misterio porque los familiares de Rose fueron ejecutados y qué quieren los enemigos con Maddie en primer lugar. ¿Cómo Sutherland llega al fondo de algo sospechoso en el nivel más alto del gobierno mundial y mantiene viva a Rose al mismo tiempo? Ryan y su equipo de redacción calibran cada episodio para hacer un poco de la columna A y un poco de la columna B, completando el trasfondo de estos personajes a medida que avanzan en este increíble viaje. El Agente Nocturno zigzaguea cada vez que crees que lo hará, y ese cambio de contacto en la narrativa es su mayor fortaleza. También significa no apegarse demasiado a los personajes porque probablemente no durarán hasta el último episodio. Pero eso facilita que la audiencia se sienta absorta y emocionada por lo que sucede en la pantalla. Con giros constantes e inteligentes, El Agente Nocturno te mantiene en un terreno incierto y es lo que hace que una historia de espías con traición y mucho en juego tenga algo de fuerza. De hecho, la serie es muy consciente de los tropos de espionaje y los usa para su beneficio una y otra vez. Las únicas personas en las que puedes confiar son nuestros clientes potenciales, e incluso entonces sus decisiones de confianza funcionan para hacerle cuestionar sus elecciones, pero no por culpa de ellos. Si bien el elemento más fuerte de la serie es su capacidad para sorprender, eso no significa que no pierda algo de profundidad cuando ciertos personajes mueren. Si bien cada muerte tiene un significado, hay algunos agujeros que se forman a partir de su ausencia. No tanto en la trama, sino más específicamente en la seriedad de ciertas partes de la historia.
Al igual que con muchos programas de Netflix, hay momentos en el que el requisito de 10 episodios de un programa como este arrastra al agente nocturno. Los thrillers dependen tanto del impulso que puede ser difícil de mantener durante un tiempo de ejecución tan largo. Es justo decir que el agente nocturno a veces se hunde, pero no tanto como muchos espectáculos modernos como este. No gira sus ruedas tanto como reduce su velocidad más de lo que podría decirse que necesitaba, y es ahí donde está la diferencia. Dicho esto, el ritmo del agente nocturno es estelar, y eso es lo que hace que funcione. He echado mucho de menos los thrillers de espionaje y toda la intriga y los secretos de estado que los acompañan. Si bien tenemos algunos intentos de Netflix, el agente nocturno es el que más se acerca a igualar la complejidad de Tom Clancy, que ha hecho que la reciente serie de Prime Video tenga tanto éxito. El éxito de la sinuosa narrativa proviene de suficiente terreno inestable para mantener las cosas interesantes y al mismo tiempo establecer suficientes migas de pan para que el público participe en la acción. Si bien algunos elementos generales solo se revelan cuando la serie mira hacia atrás y revela cómo se ejecutan los giros, los pequeños deslices se hacen visibles si prestas atención. Una gota de un nombre que no se dijo, una reacción a algo que debería haber sido secreto, y el momento de la revelación se detiene perfectamente para que la audiencia se dé cuenta al mismo tiempo que los personajes de la serie. Finalmente, la acción de la serie es buena y fundamentada. No es Misión Imposible o incluso Jack Ryan, pero es el nivel adecuado de competencia que no convierte a un agente del FBI en la parte superior de las filas en un superhéroe. En cambio, solo sabe cómo hacer su trabajo y mantenerse con vida cuando está arrinconado, aunque su capacidad para mantenerse con vida es lo que hace que sus peleas sean tan entretenidas. Y esa conexión a tierra hace que el agente nocturno invierta más tiempo en su historia y misterio, y tiene éxito gracias a eso. El éxito de Yellowstone ha dado lugar a muchos programas que parecen diseñados para atraer a un público mayor similar que busca una narración más tradicional. El agente nocturno no tendrá ese tipo de éxito, pero espero quede en el blanco y no quede sepultado en la horrible interfaz de Netflix. Si bien a todos les encanta la ambición de programas como Barry o The Last of Us, a veces solo quieres ver un thriller sobre los buenos y los malos y los que juegan a ambos lados. La serie contó con un 67% por parte de la crítica y un 83% por parte de la audiencia en el sitio oficial Rotten Tomatoes. En general, creo que hay pequeños toques a lo largo de El agente nocturno que dejan en claro que sus escritores y directores realmente lo están intentando. Algo bienvenido y un poco raro. Shaw es excelente en su personaje, pero Basso y Buchanan tienen química real. También, de manera torcida, Eve Harlow y Finney Ray como un par de asesinos para quienes el asesinato es un afrodisíaco, y la conspiración de gran alcance llega a lugares realmente sorprendentes. El espectáculo no es perfecto, mucho se resuelve hacia la conclusión, con un montón de exposición, y hay momentos en el que el diálogo no es tan agudo como los intérpretes. Aún así, es un placer ver un espectáculo mejor de lo que podría haber sido, cuando a menudo sucede todo lo contrario. El agente nocturno despierta curiosidad e intriga, un espectáculo ricamente detallado que impulsa a los espectadores a seguir adelante con un ritmo implacable. El agente nocturno nos ofrece un thriller de espionaje con misterios que se desarrollan de formas inesperadas, manteniéndote al borde de tu asiento y cambiando tus expectativas. La serie es lo que estaba esperando del género en Netflix. Con su final, estoy abierto a más del agente nocturno, pero al mismo tiempo, si solo dura una temporada, es una buena manera de terminar. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta serie y si te gustaría que tuviera una segunda temporada, que los estaré leyendo. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!
El agente nocturno es un gran ejemplo de cómo hacer malabarismo con múltiples propósitos. De cómo hacer malabarismo con múltiples propósitos. De cómo hacer malabarismo con múltiples propósitos narrativos. El agente nocturno zigzaguea cada vez que crees que hará. Cada vez que crees que lo hará. Y ese cambio de contacto en la narrativa